Bien, hoy tenemos el privilegio de poder analizar el proyecto europeo con nuestros tres invitados. Para ello articularemos este diálogo en torno a varias cuestiones, ¿no? Comenzaremos preguntándonos en qué ha cambiado la Unión Europea con la pandemia y cómo ha cambiado también el mundo para Europa en clave geopolítica. Entraremos a continuación en análisis del modelo de gobernanza europea en aras de comprender cómo podemos construir un mayor liderazgo desde la Unión Europea. También, quizás, y será un tema que pondremos sobre la mesa, pues superar la dependencia que tiene la Unión en tantos aspectos del exterior. Y repasaremos después, en tercer lugar, los pilares de la estrategia geopolítica europea. Para finalmente, si tenemos tiempo, porque no podemos extendernos todo el tiempo que nos gustaría en este evento, dada la relevancia de nuestros invitados, entraremos, si podemos, en ese papel de España en esta estrategia. Por ello, sin más dilación, entremos en la primera cuestión. Como he mencionado, ¿en qué medida ha cambiado la Unión Europea con la pandemia en clave geopolítica? Y quizás me gustaría formular conjuntamente también la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también el mundo para Europa? Porque hemos cambiado, pero el mundo ha cambiado. Y en concreto hay un aspecto que nos parece muy relevante. Hemos tratado mucho en la Fundación la importancia del vínculo transatlántico, sobre el que ha fraguado el discurso, digamos, el discurso de la política exterior en las últimas décadas y con tan buenos retornos para el mundo. Entonces, estamos en la era Biden, ¿no? Se va a recuperar esa relación transatlántica. Luis, quizás podrías comenzar tú con la respuesta a estas dos cuestiones. ¿Cómo ha cambiado la UE? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y la clave España, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos. Sí, encantado. Muchas gracias. Vamos a ver, el cambio principal en la Unión Europea, bueno, ha habido un cambio que sabíamos que venía, que ha venido inducido por el Brexit, que se ha producido simultáneamente a la pandemia, y a la vez nos hemos enfrentado a una crisis económica muy importante. Europa ha tenido, digamos, un poco una rémora menos, que era el Reino Unido, que paraba las soluciones conjuntas, y ha sido capaz de dar un salto que yo creo que es el cambio fundamental en la respuesta a la pandemia económico enorme. No solo por la respuesta del Banco Central Europeo, que se hubiera producido seguramente igual, no por la respuesta de los estados inicial, aplicando el MEDE y permitiendo todos los otros sistemas de acceso al dinero europeo conjunto, sino sobre todo por la presencia de un enorme, muy gran plan de recuperación, estos 750.000 millones del plan de recuperación, que suponen que Europa por primera vez hace algo que se había casi prometido no hacer en el año 12, ¿no? Que es la emisión de eurobonos y la decisión de endeudarse conjuntamente para hacer una política de inversión conjunta. ¿Eso qué significación geopolítica tiene? Pues eso supone que Europa decide que a ciertas instancias, para ciertas cuestiones, va a ser una potencia económica, no solo comercial, sino también, y no solo monetaria, sino también económica fiscal. A la vez, Europa decide que el enfrentarse a la pandemia, sobre todo el tema de la compra de vacunas, lo va a hacer conjuntamente. Entonces, son dos pasos en los que Europa realmente decide decirles a los ciudadanos que las dos decisiones más importantes para el futuro de sus vidas individuales como ciudadanos, no estamos hablando de grandes cuestiones de Estado, son cuestiones del día a día, que son su salud y su prosperidad económica, son cuestiones de las que Europa básicamente se va a responsabilizar como continente, como Unión Europea. Esto no hubiera sido posible ninguna de las dos con Inglaterra, con el Reino Unido dentro, y son prácticamente consecuencias de la combinación de Brexit y pandemia. Esto es un cambio importante para Europa y que requiere una serie de adaptaciones. Requiere que tengamos mecanismos para tomar decisiones conjuntas fiscales, requiere que tomamos mecanismos para tomar decisiones conjuntas de rule of law, de Estado de Derecho, para que Hungría y Polonia y otros nos aprovechen de este dinero haciendo sus fechorías. Requiere que tengamos cuestiones, digamos, de política de posición común externa conjunta, de la que hablaremos mucho en esta charla, en esta discusión seguramente. Y todas esas decisiones adjuntas que hacen falta no se han tomado.
Europa siempre se dijo que era un gigante con pies de barro y lo volvemos a ser, ¿no? Nos toman el pelo los bielorrusos con una economía de 60.000 millones de euros, que, bueno, pues una economía que no llega a la de una autonomía española, que es pues 250 veces más pequeña que la economía europea. Nos toman el pelo los rusos cuando dicen lo de Borrell, nos toman el pelo Erdogan. Por un lado tenemos esta capacidad y creamos en los ciudadanos esta expectativa. Por ejemplo, los ciudadanos piensan que Europa va a ser capaz de controlar ciertos desmanes de los gobiernos, por ejemplo el de España con el Poder Judicial, etcétera. Pero por otro lado, Europa no tiene herramientas para hacer ni siquiera el tema del Estado de Derecho con Hungría y con Polonia. Entonces nos encontramos en esta situación extraña en la que Europa crece y crece y se hace más potente y se hace más capaz de intervenir en la vida de los ciudadanos y a la vez sigue teniendo unos mecanismos de decisión y unos mecanismos de actuación, de gobernanza muy pobres. Y ese conflicto para mí es muy frustrante estando dentro de la maquinaria ahora estos años, porque no es algo que piense hacer durante mucho tiempo, pero estando dentro de la maquinaria me frustra mucho. En cuanto a la cuestión de la relación con Estados Unidos, pues bueno, el cambio ha sido dramático desde el 31 de diciembre para atrás y para adelante. Es cierto que hay muchos puntos de oportunidad de Trump y Biden, en la política con China, en muchas cuestiones comerciales, que no son tan diferentes. Pero el cambio ha sido radical y nos pone a Europa en una situación en la que Estados Unidos está demostrando una capacidad de actuación y de reacción muy rápida y muy ágil y nos pone una vez más contra el espejo de decir, oye, realmente Europa yo creo que está en esa situación en la que tiene que dar ese salto adelante o se nos van a notar mucho las costuras, ¿no? O sea que hay como 2 o 3 circunstancias externas que nos han planteado una oportunidad que hemos aprovechado, pero que nos plantean todavía un reto muy grande a la hora de, bueno, ya lo saben los que nos están viendo, lo hablaremos luego, ¿no? Lo de condeno fuertemente, condeno aún más fuertemente, que son las frases favoritas de nuestras instituciones, ¿no? Que ya condenan, que ya, bueno, ya condeno esto, lo condeno, ya no saben cómo de increíblemente. Bueno, ¿y qué? En fin, esa es mi primera andanada. Gracias. Sí, genial. Sí, Manuel, una primera reacción y luego Susana. Sí, solamente por añadir, ¿no? Unos apuntes a lo que estaba diciendo Luis, y gracias, por cierto, Vicente, y a la Fundación por la invitación, sobre la cuestión transatlántica, ¿no? Que ya que lo preguntabas, ¿no? Yo creo que se abre una ventana, bueno, muy particular y es una oportunidad para la relación transatlántica, lo que nos viene. Por lo menos yo detecto en 4 campos muy concretos, ¿no? El primero tiene que ver con la democracia y la defensa de la democracia liberal y las sociedades abiertas en el mundo. La administración Biden creo que ha hecho un diagnóstico que no difiere mucho del que se ha hecho en buena parte de Europa, definitivamente del que se ha hecho en España. Lo dice nuestra estrategia de acción exterior, ¿no? Que en el fondo la piedra angular del orden internacional que está en juego en estos momentos, pues es en parte la propia democracia, ¿no? Y los sistemas políticos democráticos y las sociedades abiertas y garantistas. Y la administración Biden eso yo creo que lo ha visto y ahí se puede abrir un espacio de colaboración muy amplio. Todavía no está muy claro cómo se va a vertebrar. Están hablando de una cumbre de democracias. Bueno, hay que ver cómo termina eso aterrizando, pero lo que está claro es que va a inspirar buena parte de su política exterior, ¿no? El segundo campo es en el ámbito multilateral. Donde ha habido un viraje, como estaba diciendo antes Luis, que son 180 grados, ¿no? En comparación con la administración anterior. En el espacio de unas semanas, la administración americana ha vuelto al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, han retomado su membresía en la Organización Mundial de la Salud, han desbloqueado el nombramiento de la directora general del Fondo de la Organización Mundial de Comercio, han expresado interés en retornar al acuerdo nuclear con Irán y de hecho están participando en las conversaciones que están teniendo lugar en Viena sobre ese acuerdo. Bueno, hemos congelado las sanciones, los aranceles bilaterales que nos habíamos impuesto por el conflicto de Airbus y de Boeing. O sea, hay un claro deseo de vuelta a la mesa de la multilateralidad y del acuerdo y eso para nosotros creo que es muy, muy positivo y Europa lo venía pidiendo desde hace tiempo en todos estos frentes, ¿no? En tercer lugar, en el ámbito económico, y aquí seguro que Luis también nos puede decir cosas, ¿no? Pero
Tenemos una relación bilateral intensísima, no solo en lo comercial, también en el stock de inversión y otros. España, el país donde tiene el stock de inversión mayor del mundo es Estados Unidos. Tenemos más de 84.000 millones de euros de inversión en Estados Unidos, y el presidente Biden ha aprobado un paquete de estímulo de 1,9 billones, pero es que tiene otros dos, uno de infraestructuras y otro que se llama el Plan de Familias, de aproximadamente otros dos cada uno. En el total te vas a 6 billones de estímulo, ¿no? Eso, estaba viendo un informe de la OCDE hace un par de días, solo el primero, solo el de 1,9, la OCDE estima que ha contribuido 0,5% de crecimiento a la Unión Europea, al PIB de la Unión Europea en este ejercicio, ¿no? Entonces, imaginémonos si se aprueban los otros dos, ¿no? Creo que el problema no va a ser de crecimiento, será otro, que también podemos comentar, ¿no? O los retos a los que nos enfrentemos, pero el efecto tracción de esto para nuestras economías es, y luego hay un componente aquí conceptual muy interesante, ¿no? Que es la administración americana concluyendo, creo, que de esta crisis hay que salir con mucha más capilaridad, apoyando a la clase media norteamericana, haciendo un reequilibrado de los impuestos, de impuestos de la renta a impuestos de capital y a rentas altas. O sea, hay una cierta profundidad en lo que se está viendo en el otro lado del Atlántico que tendrá consecuencias aquí. Y en el último capítulo, el cuarto, yo creo que es en el ámbito de la seguridad, y aquí seguro que luego podemos hablar más, porque Vicente, tú querías hablar de geopolítica, pero para nosotros se abre una oportunidad por las bases que tenemos, el nuevo compromiso con la OTAN, los riesgos a los que nos enfrentamos, sobre todo en el ámbito de las amenazas híbridas y otros, y la voluntad de Estados Unidos de colaborar, ¿no? Entonces, esta pieza transatlántica, yo solo quería añadir estos apuntes porque creo que tenemos un periodo por delante muy importante para apuntalar una serie de cosas en el ámbito transatlántico que había sido muy difícil de gestionar en la etapa anterior, ¿no? Uh-huh. Gracias. Susana, ¿cómo ha cambiado la UE? Ha cambiado. Bueno, realmente, primero muchísimas gracias Vicente Montesgán, Fundación Rafael del Pino, y por supuesto a Luis Garicano y a Manuel Muñiz por este debate, y a todos los que nos siguen. Ha cambiado. La UE, yo creo que realmente ha cambiado en saber de una forma muy rápida, aunque la Unión Europea realmente tampoco trabaja ni ha trabajado nunca de una forma tan lenta como a veces se dice de ella, ¿no? Yo creo que no es que haya cambiado ni en sus parámetros, ni por supuesto en sus valores, ni en su capacidad política, ni en su democracia supranacional, ni en su democracia representativa complementada por la participativa, ni en su método de toma de decisión. Yo creo que la Unión Europea, cuando se ha mirado ante el espejo, ante la llegada del COVID-19, ha dicho, ¿qué soy capaz de hacer? Y, en mi opinión, aunque es cierto y estoy completamente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Luis Garicano como con lo que ha dicho Manuel Muñiz, yo creo que también la Unión Europea, cuando se mira ante el espejo, puede estar orgullosa, y también ante sus ciudadanos, de cómo ha sido su capacidad de, a través de su engranaje interinstitucional, a través del poder que le dan sobre todo sus instituciones, y a través, por supuesto, de su modelo político europeo, ha sido capaz de buscar los entresijos, ha sabido capaz de encontrar la manera para sacar adelante un plan de recuperación europeo y para sacar adelante una vacunación supranacional, que son dos hitos importantísimos. Creo que además la Unión Europea ahora, de cara a los ciudadanos, a los ojos de los ciudadanos, tiene más credibilidad que nunca, porque ha demostrado ser una unión europea, y una unión que realmente sabe tejer política, sabe decidir, sabe también dotar y dar voz a cada una de sus instituciones, y, como he dicho hace un momento, que todas sincronizadas puedan decidir cada una desde sus parámetros y con sus poderes. Y luego una Unión Europea que es más tangible que nunca. La Unión Europea del euro es una Unión Europea tangible. La Unión Europea del Fondo de Recuperación Europeo de 750.000 millones de euros es una Unión Europea muy tangible, porque es la que va a hacer posible
que se recupere la economía de todos y cada uno de los Estados miembros y también de la propia UE, de la suma del trabajo, de los planes de país cuando llegan los fondos de recuperación a cada uno de los Estados, y luego una Unión Europea que está vacunando con diferentes vacunas, con una campaña que es cierto que a veces quizá podía haber estado mejor coordinada, pero en la balanza, desde luego, lo que tenemos son vacunas. Nos están vacunando a todos los ciudadanos, independientemente de si somos de un Estado miembro más rico o menos rico. Y además, y lo digo con orgullo, a mí me parece que cuando el Parlamento Europeo ha tejido sus resoluciones, su gran política, su búsqueda de consenso a través del debate, su capacidad de, a través de las intervenciones de nuestros eurodiputados, enviar una señal a la Comisión Europea para que sea gobierno europeo y para que se siente en el Consejo Europeo y diga: el marco financiero plurianual 2021-2027 no se va a aprobar si no se vincula directamente a la salvaguarda, al respeto, a la protección del Estado de Derecho. A mí me parece que esa representación de nuestro voto, de cada uno de los ciudadanos europeos, a nuestros eurodiputados y cómo han sido capaces de elevar gran política y dar esa señal fuerte y esa hoja de ruta a la Comisión Europea y al Consejo Europeo es algo absolutamente relevante. Y en relación a Estados Unidos y al relevo, ¿no?, de Trump por Biden, todos sabemos que es una muy buena noticia, que ahora hay que aprovecharla en esta gran responsabilidad compartida. Y yo no añado nada más a lo que han explicado Luis Garicano y Manuel Muñiz, pero sí digo que también Estados Unidos tiene que aprender de la Unión Europea, que también la Unión Europea tiene que estar orgullosa de ser UE y que el equilibrio, los valores, su capacidad de tejer y hacer política supranacional, eso lo tiene la Unión Europea y es un modelo político único en el mundo. La verdad es que habéis establecido un marco optimista de futuro en la relación transatlántica y una Unión Europea que en resumidas cuentas es tangible. Pero sí que es cierto que ya incluso en vuestra primera reacción han aparecido una serie de elementos que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Esa era la segunda cuestión en la que queríamos entrar, ¿no? Muchos europeos se preguntan si presentarse en el mundo con dos presidentes no envía un mensaje quizás desconcertante, ¿no? ¿Realmente es operativo el modelo de gobernanza europeo, ¿no? La Unión Europea ha iniciado el 9 de mayo, creo que ha sido una reflexión estratégica tras el inicio de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y cabe plantearse qué podemos esperar de esta conferencia en cuanto a esa transformación del modelo de gobernanza, en el sentido de dotar a Europa de una mayor capacidad de liderazgo, porque al final es un lugar común crítico con la Unión Europea, ¿no? Su falta de liderazgo en determinados momentos críticos y en determinados ámbitos, ¿no? ¿Cabe esperar cambios en los tratados de la Unión? No parece que la conferencia vaya en esta línea. ¿Podríais analizar la cuestión del liderazgo europeo y de cómo mejorar el modelo de gobernanza? No sé, si quieres comenzar tú, Manuel. Sí, lo hago encantado. Gracias, Vicente. Pero la verdad es que yo en esto comparto el punto de partida que han expuesto tanto Susana como Luis, ¿no? Que es en una serie de elementos fundamentales, y yo sé que tenemos una cierta tendencia al pesimismo, ¿no?, en el análisis de estas cosas, pero realmente el año pasado se podía haber cerrado sustancialmente peor, ¿no?, de cómo lo hemos cerrado. Hemos aprobado un marco financiero, hemos aprobado un fondo de recuperación que tampoco tenemos que dar por hecho, ¿no? Es extraordinario. Hemos decidido responder de manera solidaria ante esta crisis. Hemos decidido hacerlo además, como bien decía Luis, financiándolo en parte con deuda con garantías mancomunadas. O sea, se han roto una serie de tabús muy serios. El tema de la campaña de vacunación no es un éxito solo europeo, es un éxito de nuestra ciencia y de nuestra colaboración, pero el hecho de que esté llegando a todos los países de una manera equitativa, a los países miembros de la Unión, de verdad, y por un momento que aquí estuviésemos vacunando, pero en Croacia no, o en
Hungría no, en Francia sí, y que se midiesen las desigualdades europeas literalmente en la incidencia que la enfermedad tiene porque nos faltan accesos a vacunas, ¿no?, en determinados países en beneficio de otros, ¿no? Hemos negociado un acuerdo de Brexit muy ¿no?, ahí al filo del límite que teníamos, pero hemos evitado un Brexit duro. Habrá quien argumente que se podría haber negociado mejor, pero definitivamente nos ha evitado, para nuestro país muy en concreto, por cierto, que tenemos una de las relaciones bilaterales con los ingleses más profundas de toda la Unión Europea, particularmente bien, ¿no? Y yo quería señalar un punto adicional que tiene que ver con la gestión de la movilidad, que ha sido un tema muy doloroso y muy complejo, y esta es una crisis sanitaria que nos ha golpeado a través de la movilidad. Pero yo que he estado en esas conversaciones y en esas negociaciones, sin lo que ha supuesto la burbuja europea de movilidad y el hecho de que hay un derecho a la libre circulación, que aunque se ha visto limitado y constreñido, todos éramos conscientes en las negociaciones de que existía ese derecho, y yo he visto el tratamiento que se ha dado a países terceros, no miembros de la Unión Europea. Para mí es prácticamente inimaginable el impacto que esta crisis habría tenido si hubiésemos sido un Estado tercero de la Unión Europea en nuestra economía turística y otros, ¿no? O sea que yo entré en este puesto siendo europeísta y he mantenido el europeísmo, ¿no?, a lo largo del periodo. Ahora, sobre el liderazgo, aunque tengo la sensación de que los que trabajan en las tripas del sistema desarrollan un escepticismo sano, ¿no?, y un conocimiento de lo que las negociaciones suponen en el seno de la Unión, ¿no? Pero en cuanto al liderazgo, ¿no? Bueno, yo creo que nos quedan cosas por hacer. La cuestión del liderazgo es una, fortalecer la política exterior y de seguridad es otra. Creo que hay un campo vital, y lo pongo sobre la mesa, y luego, Vicente, tú nos dices si consideras que tenemos que profundizar en él, que tiene que ver con la autonomía estratégica y, sobre todo, en un campo nuevo. La autonomía estratégica, bueno, nadie sabe muy bien todavía a qué nos referimos por ello. Nosotros hemos hecho un ejercicio con los holandeses para intentar aterrizarlo. En términos históricos, autonomía estratégica se utilizaba para hablar de la política exterior y de seguridad común, y siempre se hablaba pues de un pilar europeo en la OTAN, por ejemplo, ¿no?, o de capacidades propias de la Unión. La crisis de la COVID yo creo que ha ampliado ese ámbito al comercial, resiliencia y capacidad de mantener nuestras cadenas de suministro fundamentales y de responder ante shocks externos con autonomía. Y yo creo que hay un tercer ámbito, y aquí, como os decía, yo lo apunto, ¿no?, que tiene que ver con la soberanía tecnológica y con la autonomía en el ámbito tecnológico y de innovación, ¿no? Y a mí este es un tema que me preocupa particularmente, porque si uno ve las métricas generales de potencia en este campo, Europa se está quedando atrás en sectores muy importantes. Atrás, digo, en relación a China y Estados Unidos, preeminentemente, en tecnologías clave. Yo ahora os puedo hacer aquí una lista, ¿no? Pero los proveedores de 5G más competitivos no son europeos, los proveedores de servicios de nube tampoco, los servicios de geolocalización, los sistemas operativos de telefonía móvil tampoco, ¿no? Entonces, si uno suma todo esto, pues nos tenemos que empezar a preguntar si de verdad tenemos una dependencia tecnológica en sectores estratégicos, y solo le veo una solución a esto en la escala y la potencia de Europa y en la escala del mercado europeo, ¿no? Entonces yo creo que aquí vamos a tener que desarrollar trabajo. Y Vicente, último apunte, ¿no?, que yo no sé si es un tema tan claro o tan... ¿Cómo decir? No, es que deberíamos de tener un único líder del Ejecutivo comunitario, ¿no? Yo creo que el poder y la influencia en el siglo XXI se van a medir por múltiples métricas y herramientas y capas. Y yo, si tuviera que señalar una donde tenemos carencias serias y que va a afectar a nuestra autonomía, soberanía, capacidad de generar oportunidades para nuestros ciudadanos, es el ámbito tecnológico. Y ahí creo que tenemos un expediente por delante que tenemos todavía que atender entre todos. Sí, no, profundizaremos precisamente en la idea de la autonomía estratégica. Es una de las claves, yo creo, que tenemos que poner sobre la mesa en este debate, no solamente tecnológica, sino energética, en tantos aspectos, ¿no? Ya que, sin duda, si os parece, concentrándonos un poco en el tema del modelo de gobernanza, ¿no?, y en este liderazgo, no sé, Susana, si tú que has escrito tanto sobre precisamente esta cuestión, si quieres hacer la siguiente intervención y, por supuesto, intervenir y cruzaros cuestiones. Totalmente libre, ya sabéis. Así es la casa. Gracias, Vicente. Sí, bueno, para mí la gobernanza multinivel europea, que además todos sabemos que la palabra y el concepto gobernanza pues está ahora, pues vamos a decirlo así, ¿no?, muy de moda, ¿no?, que se emplea mucho, y la Unión Europea lo incluyó
en su libro blanco, en el libro blanco de la Comisión Europea en el 2001, porque realmente la Unión Europea es un ejemplo de gobernanza multinivel y es un ejemplo de círculos concéntricos permanentemente armonizándose, sincronizándose, tanto desde el enfoque y desde la decisión, como he comentado antes, interinstitucional y su poder institucional como referente, como desde la propia dinámica de cómo funciona su método de toma de decisión. Y aquí realmente has apuntado, Vicente, has hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y al mismo tiempo corremos un riesgo, voy a decirlo así. ¿Por qué corremos un riesgo? Porque la conferencia sobre el futuro de Europa es una gran oportunidad para, en este marco, gran marco de envergadura de debate con la sociedad civil europea, para que exponga a la sociedad civil sus ideas, sus contribuciones, sus reivindicaciones y sus propuestas, tenemos, como digo, la gran oportunidad de que haya, por decirlo de alguna forma, dos planos, dos apartados muy bien ordenados, ¿no? Siempre hablo de una democracia viva y ordenada. Para mí el orden es muy importante, por eso la democracia representativa siempre digo que tiene que ser la que lleva el timón y estar complementada por la participativa y en ese orden. Y yo creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa será un éxito y no será un trámite, digamos, de una plataforma digital multilingüe, de ideas. Todo es positivo, ¿no? Pero si queremos de verdad alcanzar esa profundización política tan necesaria dentro de la propia UE, debe haber también sobre la mesa un espacio dedicado de forma seria a los temas que realmente conlleven la convocatoria de una nueva Convención Europea que sí tendría en su mano la capacidad de realizar una reforma de los tratados. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque entre todas las ideas y todos los temas que se debatan en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, supongo que más adelante en este debate hablaremos pues de Pacto Verde Europeo, de digitalización, tienen que estar también sobre la mesa temas tan importantes como el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, como el tema de la vuelta al modelo de los Spitzenkandidaten, abordar de nuevo el tema de las listas transnacionales. Yo creo que, por ejemplo, las elecciones 2019 quizá era un poquito pronto para ponerlas en marcha, porque los ciudadanos a veces les cuesta identificar el rostro de algunos de nuestros eurodiputados, pues quizá era un poco pronto, además de todo lo que conlleva de armonización de circunscripciones electorales, etcétera. Pero esos temas tienen que estar ahí, como siempre digo también el tema de la Constitución Europea, ¿no? La palabra Constitución es una palabra que une, es una palabra que no une mucho más que el concepto y la palabra tratado, aunque en el Tratado de Lisboa está volcado el proyecto de Constitución Europea en un porcentaje amplísimo y tenemos a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tenemos, como digo, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y para dar un paso más en esta gobernanza europea multinivel, debemos, en mi opinión, recoger todos la oportunidad de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para ese gran debate con la sociedad civil, con los ciudadanos europeos y también para poner sobre la mesa temas de anclaje, de política de fondo que hagan posible que una Convención Europea, tal y como está enunciado en el artículo 48 de nuestro tratado, pueda llevar a cabo esa reforma de los tratados para una gobernanza más ágil y más líder en el mundo, ¿no? En la geopolítica de nuestro tiempo y en la globalización, la Unión Europea tiene que presentar su liderazgo y, como digo muchas veces, y creerse que es líder porque la Unión Europea es líder. Luis, desde esa sede de la soberanía europea, ¿cómo percibes la lógica esta de la gobernanza, del liderazgo? Mira, la conferencia, la idea de cambiar las cosas y de lanzar una conferencia pro futuro Europa viene de dos líderes de mi grupo, ¿no? De Emmanuel Macron y Guy Verhofstadt.
Guy Verhofstadt es quizás el político europeo por excelencia. Es una persona con una capacidad, un dinamismo, una creatividad, una ambición para Europa, una convicción impresionantes, ¿no? Únicas. Y eso, que es su gran virtud, es lo que le ha hecho inaceptable para los Estados miembros. Los Estados miembros no querían tener un líder de la conferencia que fuera alguien muy dinámico y que pudiera traer muchos cambios. Entonces, el acuerdo entre el gobierno, los gobiernos, el Parlamento y todos los engranajes, digamos, que pusimos en marcha hace exactamente 2 años, incluían, o por lo menos nosotros como grupo liberal entendemos que incluían, obviamente otros grupos al final no lo han entendido, a Guy Verhofstadt como presidente de esta conferencia, para que impulsara, para que fuera dinámico, para que aquello realmente cambiara. Y perdía la dirección del grupo, pero tenía la dirección de la conferencia de la Futura Europa, los socialistas tenían a Sassoli como presidente del Parlamento, los populares tenían a Ursula von der Leyen, además el centro derecha tenía a Lagarde. Bueno, ese era un poco el arreglo. La realidad es que, como os contaba, la política al final es una cuestión de personas, ¿no? Y las grandes ideas son muy bonitas, pero Guy Verhofstadt tiene muchos enemigos, tanto en el este de Europa como en algunos países del norte, y el resultado es que tras muchos meses, creíamos que la conferencia se iba a poner en marcha hace ya mucho tiempo, se ha puesto en marcha hace solo 1 mes y medio, se decidió que el comité ejecutivo no podía tener una persona, tenían que ser 3. Bueno, vale, sería presidente del Parlamento, digo, el comité ejecutivo, la presidencia de la conferencia. Presidente del Parlamento, presidente del Consejo, presidente de la Comisión. Vale. Y ya está, hay 3, entonces ahora ya suponemos que el comité ejecutivo será Verhofstadt. Tampoco. También el siguiente nivel, que es el comité ejecutivo, tendría que tener 3, que obrarían por unanimidad. La presidencia de turno, ahora mismo portuguesa, la presidencia de una persona del Parlamento, que sí que sería Guy Verhofstadt, y una persona de la Comisión. Con lo cual, tienes 3 personas arriba, 3 personas en el siguiente nivel, 6 personas presidiendo este coso. Con luego un sistema interno muy basado en las unanimidades, muy basado en mayorías reforzadas, que hace que nos temamos que va a ser muy, 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 muy difícil que la conferencia saque cosas adelante. Además, el contenido de la conferencia es un poquito extraño. Yo no lo he entendido. Yo he dejado aquí ya otros que dijeran, ¿no? Pero el contenido no es solo estas reformas de las que estamos hablando, que Europa necesita una política exterior común. Europa necesita eliminar la unanimidad en materia fiscal, en materia de impuestos. Europa necesita eliminar la unanimidad en muchos otros temas. Necesita defensa, necesita unos cambios en las reglas fiscales y en las reglas monetarias. Todo eso no ha entrado. Van a hablar de cosas verdes, de digitalización, van a hablar... O sea, la conferencia en realidad se ha diseñado como un parlamento bis en el que se puede hablar de todo. Yo creo que el problema que la conferencia tiene que discutir es el problema de la gobernanza europea. Estoy muy de acuerdo ahí con Susana que se trata de, por ejemplo, temas como las listas transnacionales. A mí sí me gustaría una elección directa de un presidente de Europa. Yo no veo, está como muy bien planteada en la pregunta de Vicente, esta bicefalia que ha dejado a los europeos tan sorprendidos, ¿no? Yo de las pocas veces que he llegado a casa y mi mujer me ha dicho, pero bueno, esto es inaceptable. Una cosa europea. Y yo digo, anda, Europa llega al corazón. Y le he preguntado, ¿y esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, tú has visto lo que le ha hecho Charles Michel a von der Leyen. Como Charles Michel en la cabeza de las personas no es nadie. Es un señor que está por ahí y von der Leyen es la presidenta, ¿no? Porque es la que representa a Europa. Claro, en realidad, protocolariamente es lo contrario, como nos pueden contar Manuel y Susana mucho mejor que yo. Y entonces, bueno, realmente ha creado un seísmo en Europa. No os imagináis en el seno de la Comisión del Consejo la tensión que hemos vivido esas semanas con el Sofagate, ¿no? Que para los que no saben de qué estoy hablando, Ursula von der Leyen se quedó de pie y Charles Michel se apropió del único sofá que había en una cumbre con Erdogan en Turquía. O sea que esta bicefalla hay que tratarla, que la explotan nuestros enemigos para tratar de hacer saltar nuestras instituciones, que la ha explotado bicefalla, a veces acefalla, que fijaros cómo se ha reído de nosotros Putin en aquella rueda de nuestro querido Josep Borrell, cómo se ha reído de nosotros Lukashenko. No se puede imaginar nadie que Lukashenko hubiera hecho esto con un avión chino
en Bielorrusia hubiera cogido un avión chino y lo hubiera hecho bajar, o un avión americano, imaginaros, o sea, un avión de American Airlines que va por Bielorrusia, llevarlo con un caza a aterrizar en Minsk, vamos, o sea, ni se les pasa por la imaginación. Entonces, ahí tenemos un déficit de poder y de liderazgo que realmente requiere dar un paso que la realidad, como os cuento por la anécdota de cómo le han hecho el boicot aquí para que no tuviéramos un presidente dinámico, muestra que los estados se niegan a evitar este déficit de liderazgo, ¿no? Y la conferencia es una oportunidad para hacerlo. Yo tengo una pequeña sombra de esperanza aquí, Manuel Muñiz nos puede dar un insight desde el Consejo, que es la coincidencia de potencialmente Weber en la presidencia del Parlamento, Emmanuel Macron en la presidencia del Consejo, de los gobiernos, para que nos entendamos, Guy Verhofstadt en esta conferencia y Ursula von der Leyen. Entre estos cuatro se pueden sentar y pueden decir, vale, listas transnacionales y Spitzenkandidat o una presidencia dirigida directamente, y estas son las dos grandes cambios. No lo sé. Ojalá. Esa es un poco una esperanza a lo mejor absurda, pero me gustaría pensarlo a pesar de todo lo que os he contado sobre la imposible gobernanza y el un poquito extraño contenido de la conferencia. Y perdón, Vicente, digo una cosa más. Depende en parte de que los ciudadanos, porque como han dicho Susana, los ciudadanos tienen una capacidad para intervenir directamente, que los ciudadanos también se movilicen e intervengan. Los ciudadanos pueden aquí actuar un poco para poner esa presión. Antes de entrar en la autonomía estratégica, y como estoy intentando ya recoger preguntas de nuestro público e integrarlas en el debate... Susana quería decir algo, Vicente. Hay una petición a Susana de una reacción y también por alusiones, Manuel, aunque sea breve. Susana, por favor. Sí, solo iba a decir que muy de acuerdo con lo que dice Luis y que realmente yo creo que es muy importante crear tendencia. O sea, crear tendencia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ahora íbamos a tener un fondo de recuperación europeo y esta vacunación en todos nuestros Estados miembros? Bueno, pues crear esa tendencia poniendo sobre la mesa sobre todo las personas, por supuesto, que sabemos y que nos dedicamos a trabajar sobre el tema de la Unión Europea, yo creo que ese crear tendencia da sus frutos y que lo importante es que esos temas también de gran política estén ahí y que se hablen, además de todos los temas, por supuesto, vectores como el Pacto Verde Europeo, digitalización, porque todo al final está enlazado. Manuel. Yo muy rápidamente, ¿no? Que yo cuando estaba en la universidad me dediqué durante unos años a estudiar integración europea y es un proceso de permanente insatisfacción, ¿no? Porque, bueno, a la gente se le olvida que los procesos cuando hablamos de integración europea, en el fondo hablamos de un proceso sin cesión de compartir soberanía, ¿no? Sobre temas delicados. La Unión Europea está ya entrando en asuntos, sobre todo en política exterior, en seguridad, en defensa, que son el corazón de la soberanía nacional, ¿no? Y por lo tanto, pues son debates complejos que requieren de que se acumule un coste elevado a la no integración, ¿no? O sea, que hay un proceso clarísimo de crisis y de shocks externos que te van llevando a avanzar en parte de esta agenda, ¿no? Pero yo veo el vaso medio lleno claramente y yo al principio de la crisis de la COVID fui de las primeras personas que dije que como esto lo gestionásemos mal, nos íbamos a encontrar con un ascenso del euroescepticismo en muchos sitios y creo que hemos conseguido que no sea así, ¿no? Por cierto, se me ha olvidado mencionar antes también aspectos de política monetaria, que ahora ya los damos por hecho, ¿no? Pero la política monetaria del Banco Central, que fue una conquista de la última crisis, ¿no? Y que se ha mantenido y se ha ampliado, nos ha permitido implementar políticas presupuestarias y fiscales mucho más expansionistas y de sostenimiento del tejido, ¿no? Productivo y del empleo. Yo que tengo mucho contacto, nosotros tenemos mucho contacto con gobiernos de otras partes del mundo donde no opera ni la FED ni el Banco Central Europeo, yo os garantizo que el corsé presupuestario con el que se han encontrado a la hora de responder a la crisis ha sido muy considerable, ¿no? Y eso es malo para ellos y, por cierto, es muy malo para nosotros, porque que terceros países no puedan invertir en UCIs o en vacunas o lo que fuere, no es bueno para nosotros, ¿no? Entonces, como os digo, lo veo medio
medio lleno, veo luces muy, muy brillantes, muy, muy claras, ¿no? En esta gestión, que si las apagase, ¿no? O sea, si las desactivase en el último año, habría sido un año mucho más duro, ¿no? Un comentario sobre Bielorrusia, porque se abordó, yo la semana pasada tuve ocasión de estar en Lisboa representando a España y a la ministra en la Gimnich, que es la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, estaba Borrell, se habló de este tema. El Consejo Europeo le ha mandatado, ha pedido a la Comisión Europea y al alto representante que elabore una lista de sanciones a Bielorrusia que vayan más allá de las sanciones ad personam, ¿no? A individuos, sanciones económicas a sectores, a áreas de actividad y a productos bielorrusos, y ahí se presentaron unos cuantos, luego se explicitaron en la rueda de prensa posterior, y hay un proceso dentro de la Unión Europea que España apoya para que esto tenga un coste, ¿no? O sea, que no sea algo gratuito, una violación de semejante calibre de las normas que regulan la movilidad internacional aérea y lo que hemos podido ver estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, nuestra esperanza es que esas sanciones se adopten y que esto tenga un coste considerable para Bielorrusia, porque el comportamiento es totalmente inaceptable, ¿no? Entonces yo le daría un poco de tiempo. Es verdad que nunca somos tan rápidos como los americanos, a veces no tan contundentes, pero luego somos muchos y nuestro mercado es enorme, ¿no? Y para Bielorrusia es totalmente estratégico, ¿no? O sea que yo creo que el coste que le podemos imponer puede ser considerable y significativo, y hay un proceso en marcha para que así sea, ¿no? Y luego entraremos a continuación en el tema de la geopolítica europea, ¿no? Pero sí que hay un tema que ha quedado allí y que es muy relevante, que tiene que ver con esa autonomía estratégica que mencionaba Manuel y que estaba también entre líneas en vuestras intervenciones, ¿no? Es cierto que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de acercar cadenas de suministro. Se habla de reindustrializar Europa. Hemos hablado de las prioridades que siempre pone en primer lugar la presidenta von der Leyen, de sostenibilidad, de digitalización, Europa verde. O sea, son muchos elementos y flujos que van en sentidos contrarios, porque un planteamiento que está en estos momentos sobre la mesa es en qué medida esa búsqueda de esa autonomía estratégica no nos lleva a reforzar una crítica que se ha hecho generalmente a la actitud en determinados ámbitos de la Unión, que es esa lógica de reconstrucción de esa fortaleza Europa. Esa fortaleza Europa que ahora se reclama a lo mejor en el ámbito sanitario y que ha podido ser una realidad, ¿no? ¿En qué medida esta lógica de la reconstrucción de esa lógica post-COVID en los mercados y la presencia europea no nos puede llevar a ese espacio que quizás no sería recomendable? ¿Qué pensáis, ¿no? Y en general la valoración sobre las grandes líneas de transformación que plantea Europa en estos momentos, en esa lógica de la Europa verde y sobre todo el profundo proceso de digitalización y apuesta por la innovación. Entonces, Manolo, ¿querías intervenir? Sí, perfecto. Sí, y sobre todo me interesa mucho escuchar a Susana y a Luis sobre esta cuestión, ¿no? Porque al final, tenemos que encontrar un equilibrio entre la introducción de un criterio de seguridad en nuestras relaciones económicas y comerciales con terceros y otorgar mayor resiliencia sobre todo a nuestras cadenas de suministro de materiales críticos, y esto es más fácil decirlo que tasarlo, ¿no? ¿Cuáles son los críticos? ¿Cuál es el premium que ponemos a esa resiliencia? Hay formas de hacerlo, ¿eh? O sea, yo he visto ejercicios, por ejemplo, de pedir a industrias críticas que sometan a test de estrés a sus cadenas de suministro, ¿no? Entonces uno puede simular y plantear esas situaciones de estrés. Eso normalmente te suele llevar a que esas industrias o bien acorten esas cadenas de suministro, hagan un nearshoring, ¿no? Se las traigan a lugares más cercanos y seguros, o incluso a un reshoring de parte de esa producción, pero eso implica unos costes sobre esas cadenas de suministro, ¿no? Y sobre esas relaciones económicas. Otra opción, y también se está explorando en Europa, tiene que ver con la identificación de industrias críticas y protocolizar la movilización de producción de ciertos materiales críticos, ¿no? Eso no implica un acortamiento ni proteccionismo, simplemente implica tener la capacidad de movilizar producción en momentos clave, como hemos hecho, por cierto, en España. Nosotros éramos deficitarios, por ejemplo, en la producción de respiradores y durante la crisis, pues varias empresas del sector de la automoción y de la defensa movilizaron parte de su capacidad y España se convirtió en un exportador neto, de hecho, de respiradores, en plazo muy breve, ¿no? Pero bueno, esto fue un producto de la innovación y de la movilización muy rápida de estas capacidades, pero esto se puede protocolizar y se puede hacer de forma más
más estructurada, ¿no? El tema del estocaje estratégico es otra de las cosas que se ha puesto sobre la mesa. El estocaje estratégico tiene un riesgo preeminente, y es que para hacerlo bien tienes que hacer prospectiva bien, porque claro, tienes que saber qué te va a hacer falta en el próximo shock, ¿no? Sino que le pregunten a los finlandeses, que tenían un sistema de stocks estratégicos enorme y costosísimo, del cual hicieron uso solo parcialmente, porque habían anticipado otro tipo de crisis, ¿no? El saber que te van a hacer falta exactamente EPIs o los reactivos específicos que requieren las PCRs o los test rápidos, pues bueno, eso es una labor de prospectiva muy significativa, ¿no? La posición de España en este espacio, de todas maneras, es que debemos asumir una autonomía estratégica abierta, que no debe de llevarnos a imponer unos costes y unas ineficiencias significativas en nuestras cadenas de suministro y relaciones comerciales, y que no debe alimentar pues una tesis que en el fondo nos está llevando a que buena parte del comercio global se debilite y se cuestione, ¿no? Entonces la clave va a estar en encontrar ese equilibrio para darnos mayor resiliencia sin que eso tenga un coste muy elevado, ¿no? Pero aquí la clave va a estar en ese equilibrio que acabas de dibujar, Vicente. Uh-huh. Gracias, Manuel. Luis, tú que sabes tanto sobre reindustrialización, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Manuel? ¿Es posible ese equilibrio? ¿Dónde está el límite del intervencionismo, digamos, en la economía? Es una gran pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que empíricamente hemos comprobado este año, como lo comprobamos en 2008, que las cadenas de producción globales son muchísimo más resilientes, muchísimo más estables de lo que pensábamos. Con un choque salvaje, como que es un parón forzado en la producción, obreros en casa, gente que no puede salir a comprar, etcétera. El comercio mundial prácticamente ha recuperado sus niveles, y la cadena de producción global prácticamente ha recuperado sus niveles. Ha sido lo primero que se ha recuperado. Muchas otras cosas son mucho más complicadas, como la cafetería de la esquina, ¿no? Es curioso, es más fácil que las piezas de un ordenador que viene de China, que se integran en California y se exportan a España, que lleguen, que poder bajar a tomarse un café a una cafetería que está cerrada. Entonces, quizás hemos exagerado la preocupación con las cadenas de valor globales. Me preocupa, y creo que, Vicente, tú lo apuntas en tu pregunta, el qué es estratégico, ¿no? Si me permitís la broma, algunos compañeros de gobierno de nuestro querido Manuel pues dicen que una empresa de 0,1% del mercado de aviación de España es estratégica. Y no es tan broma. Es decir, siempre va a haber gente que te va a decir, bueno, pero es que la agricultura es estratégica porque sin comida no puedes sobrevivir. Bueno, es que el acero es estratégico porque, claro, el acero te hace falta para todo militar y total. Y es que el aluminio es estratégico. Y entonces empiezas a pensar que es estratégico, y la Internet obviamente es estratégica, y la electricidad es estratégica, y el carbón, y el acero, y el petróleo es estratégico. Y entonces de repente te encuentras en una situación en la que inevitablemente la autonomía estratégica se convierte en una excusa, como muy bien apuntabas, para el proteccionismo. El otro lado es la constatación actual que hacemos ahora mismo de que las cadenas de valor global, tras un shock gigantesco de magnitudes inesperadas y enormes, se han recuperado, con lo cual a lo mejor no es todo tan vulnerable como pensamos. ¿Cuál es ese punto medio? Me preguntas. Yo te diría que lo que hemos visto es que una crisis sanitaria es algo especial, que a lo mejor sí, como decía Manuel, oye, EPIs, componentes para vacunas, vacunación, hombre, pues sí, fijaros que Estados Unidos ha usado la ley de defensa para cerrar las fronteras a la exportación de vacunas y de componentes. No han exportado nada desde enero. Muy bonito que Biden vaya diciendo por ahí que eliminemos la producción intelectual. Lo que tiene que hacer es eliminar la prohibición de exportar, cuando Europa ha exportado pues, prácticamente la mitad de lo que ha producido. Entonces, a mí me da más miedo que ganas. Me parece que hace falta una definición muy estrechita de lo que es estratégico. Fijaros que Europa se metió en el lío de hacer la política común de una cosa europea y una cosa interna. Es un absoluto despropósito todo. O sea, la política común cuesta 1/3 del presupuesto comunitario, subvenciona una serie de cosas que bueno,
no vamos a entrar en ello ahora, pero si vamos añadiendo ideas felices así, nos podemos encontrar con un problema. Entonces, yo creo que Europa tiene que ser, y también apuntaba eso Manuel, principalmente de mercados libres, de apertura al mundo, de apertura a los demás, y que tenemos que pensar en este tema de soberanía estratégica con muchísima delicadeza. Quizás temas digitales, Internet, los grandes gigantes digitales puede ser un tema, que habló Manuel en su primera intervención. Quizás temas sanitarios en un sentido relativamente estrecho, pero con mucho cuidado, porque al final es muy fácil terminar en la sustitución de importaciones que tan malos resultados ha dado en América Latina. Vicente, ¿puedo hacer una Susana, observación sobre una reacción antes sí, de que Susana intervenga? Una reacción de Manuel Solo muy rápido, ¿no? Que sin entrar en medidas proteccionistas, nosotros vimos al principio de la crisis cómo fallaban incluso cadenas de suministro intraeuropeas, ¿no? Hubo países europeos que prohibieron y retuvieron material sanitario, de nuevo, respiradores y otros, y eso, de verdad, yo creo que eso tiene una gravedad y una profundidad que no se, o sea, que hay que señalar, ¿no? Porque nosotros hemos tolerado unos niveles de interdependencia dentro de la Unión Europea porque hemos todos asumido que cuando llegaban los momentos complejos, pues podíamos depender los unos de los otros, ¿no? Y las vidas de nuestros ciudadanos se podían poner en manos de que esas cadenas de valor pues iban a resistir, ¿no? Entonces, yo creo que este debate mi opinión es que está bien traído. Yo comparto vuestra preocupación con que esto se descontrole y nos lleve a tomar medidas que destruyan mucho valor, pero sí que creo que hay cuestiones que aquí se pueden decidir y se pueden implementar sin que tengan un efecto muy nocivo para el comercio global, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que debería haber medidas que asegurasen y afianzasen de forma mucho más estricta las cadenas internas, ¿no? O sea, lo que se produjo al principio de la crisis, yo sé que los alemanes luego corrigieron rumbo, pero Alemania lo prohibió en un momento determinado. Yo creo que eso es totalmente contrario al espíritu europeo y lo que no puede hacer es empezar a llevarnos a hacer la lista, como decía Luis, oye, si esto puede pasar con respiradores, pues puede pasar con microchips o puede pasar con producción farmacéutica, que como sabéis está distribuida de forma muy desigual, o puede pasar, ¿no? Entonces, esa es una senda que hay que evitar dándole resiliencia, sobre todo a las cadenas internas, ¿no? En primer lugar. Perdona, Susana, que me he introducido aquí con violencia. No, por favor, no. Además, 100% de acuerdo. Yo, si me permitís, me gustaría, bueno, en todas estas cadenas, en todo lo que es la estrategia productiva y en todo lo que ha acelerado, ¿no?, como catalizador la propia llegada del COVID-19, yo creo que tenemos un Pacto Verde Europeo con sus dos fechas clave, 2030, fecha intermedia para llegar a ese 50-55% y que consiga, ¿no?, Europa ser el primer continente climáticamente neutro en el 2050. Lo importante, como digo antes, ojalá lo logremos, es la tendencia y lo que vertebra y todo lo que modula, ¿no?, este Pacto Verde Europeo. Luego, en digital, y por cierto, aquí en España, pues todos sabemos que en el tema energético, en España tenemos que aprovechar muy bien estos fondos europeos ligados a unos PERTE que realmente conlleven y estén ensamblados a temas de energía y a temas que sean una constante en ese Pacto Verde Europeo. Respecto a digitalización, todo el tiempo, ¿no?, sabemos que la geopolítica, el nuevo tiempo geopolítico, pues parece que es una parte de la moneda y que en la otra cara está la digitalización. Es cierto que la Unión Europea pues va por detrás en muchos temas relacionados con inteligencia artificial, con robótica, con la propia digitalización, pero yo creo que la Unión Europea tiene un poder muy importante en todo este ámbito de la digitalización que vertebra tanto mundo empresarial y tanto día, ¿no?, cotidiano de cada uno de nosotros, los ciudadanos europeos, y es la capacidad regulatoria de la Unión Europea.
Eso no lo tiene ningún otro modelo político en el mundo, en la globalización. Y tenemos que estar orgullosos, vuelvo a decir, de esto y hacerlo muy, muy bien, porque en digitalización no todo vale y la Unión Europea, esa capacidad, ese poder regulatorio, yo creo que lo tiene muy bien vertebrado y muy bien entrenado desde hace mucho tiempo y es un momento y una oportunidad muy grande para ser líder en ese tema. Luego, me gusta resaltar el poder centralizador, por decirlo de alguna forma, de la propia Unión Europea y cómo despliega luego ese poder a cada uno de los Estados miembros en un camino de ida y vuelta. Y este momento es importante, lo comentaban antes tanto Manuel como Luis, porque en el tema de la soberanía, ¿no? De la soberanía de los Estados miembros, del egoísmo a veces en los consejos europeos de los Estados miembros, hacía referencia Luis, por ejemplo, en relación a cómo se ha tejido, ¿no?, la conferencia sobre el futuro de Europa y a cómo los Estados miembros, los gobiernos no quieren dar, ¿no?, otorgar parte de su poder. Y yo creo que esa soberanía europea, enlazada siempre, por supuesto, a las soberanías nacionales y esa capacidad como poder regulatorio de la propia Europa es muy importante, de la propia UE. Y por terminar, en sanidad. Hemos hablado varias veces, tanto Luis como Manuel han hablado de la sanidad y se ha hecho evidente algo. ¿Por qué la Unión Europea al principio, cuando pidió auxilio Italia, no pudo reaccionar de una forma muy rápida? Bueno, en primer lugar, porque estamos todos de acuerdo en que fue un tsunami la llegada del coronavirus. Pero algo muy importante que hay que resaltar, sobre todo de cara a los ciudadanos europeos, es que la Unión Europea no tiene la competencia de sanidad. Entonces, esto también en este examen, en esta catarsis, en este espejo en el que se mira la Unión Europea y al que miran los Estados miembros, sus gobiernos y los propios ciudadanos, hay que decir bien alto que la Unión Europea también necesita esa dimensión europea de sanidad para, por supuesto, en conjugación permanente con la sanidad de cada Estado miembro, poder reaccionar, ojalá no sea necesario, ante algo tan tremendo, ¿no?, como ha sido y tan triste y como está siendo el COVID-19. Yo creo que el liderazgo de la Unión Europea está ahí y que estamos en un momento y un tiempo decisivo para mostrar lo que somos y lo que somos capaces de seguir haciendo. Uh-huh. La verdad es que, Susana, mencionas muy a menudo siempre precisamente esa estrategia basada en el impulso de áreas como la sostenibilidad, la digitalización y tal. Y la verdad es que es cierto que estamos en una pantalla en la que compartimos la defensa del libre mercado, del libre comercio, la competencia y también la regulación eficiente, ¿no? Y una intervención razonable de los gobiernos en determinados ámbitos. O sea, que yo creo que habéis enunciado una serie de valores que yo creo que son compartidos en toda la pantalla, digamos, ¿no? Pero fijaros que están entrando muchísimas cuestiones y como se nos va agotando el tiempo, aunque todavía disponemos un poco más de tiempo, sí que hay muchísimas cuestiones que están llegando que tienen que ver con un aspecto que habéis tratado y que nos lleva directamente a la cuestión de la estrategia geopolítica, ¿no? Resumiendo las distintas preguntas que se formulan, existe entre la ciudadanía europea una sensación de indefensión a veces cuando se enfrenta a un problema serio, o nos enfrentamos a un problema serio en Europa, sobre todo cuando es un problema que se puede tildar de doméstico, ¿no?, aunque sea en el ámbito internacional. La sensación a menudo es que los países están solos, por lo que nos transmiten un poco nuestros seguidores, pero además esta sensación de debilidad, esta sensación de debilidad exterior tras las humillaciones que habéis mencionado recientes, sufridas por Europa frente a Rusia, Turquía, Bielorrusia, ¿no? Y también se plantea un poco todo ese tema del frente, del ejercicio del poder por parte de China y Estados Unidos. En un contexto, y perdonad la respuesta larga, pero estoy sintetizando muchas preguntas, en un contexto multipolar en el que aparecen además potencias regionales que nos gustaría conocer vuestra opinión también a este respecto. Van probablemente a convivir con las superpotencias, creando un escenario ante el que Europa deberá perfilar una estrategia si no la tiene. ¿Hay estrategia geopolítica en la Unión Europea?
frente a todos estos aspectos y cuáles serían sus pilares. Si quieres, Susana, continuando con tu anterior intervención, no sé si nos puedes expresar tu opinión. Sí, yo creo que realmente la Unión Europea tiene una estrategia geopolítica que a veces no sabe bien que la tiene. A ver, yo creo que tiene los ingredientes, que tiene las herramientas, que tiene los mecanismos, por supuesto hay que fortalecerlos, pero no es consciente de que los tiene y, por lo tanto, si no es consciente de tener esos pivotes no estratégicos en la geopolítica global, pues difícilmente puede ponerlos en marcha. Yo creo que China, Estados Unidos son muy conscientes de lo que son y de lo que hacen. Yo creo que la Unión Europea es consciente de lo que hace, de sus anclajes de valores, de su modelo político, de sus vectores de actuación, de nuestro Parlamento supranacional europeo, pero al mismo tiempo no es consciente, por ejemplo, o no en un grado muy elevado, de que además del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad, enmarcada más en el ámbito y en la esfera del medio ambiente, la Unión Europea es un ejemplo de sostenibilidad institucional. Y el que la palabra sostenibilidad pueda realmente desplegarse y pueda anclarse a todos los parámetros en este mundo global es algo que la Unión Europea tiene en su mano, porque es que lo está haciendo y lo lleva haciendo muchísimo tiempo, desde la Comunidad Económica Europea, desde la CERO a la Comunidad Económica Europea, hasta la propia Unión Europea y a su capacidad política. Yo esto lo veo muy importante y luego también creo que tenemos un principio de subsidiariedad que puede ensamblarse y puede permanentemente sincronizarse con también todo lo que es la gobernanza multinivel, ¿no?, de la que hemos hablado antes. ¿Por qué? Porque ese principio de subsidiariedad de lo local, de las comunidades autónomas o lo regional, de lo nacional y de lo europeo en el marco global y de la capacidad decisoria, ¿no?, en todos esos ámbitos, esos círculos concéntricos, es un gran ejemplo y un gran ejercicio democrático. Hemos hablado antes de, por ejemplo, el tema de la digitalización y del poder regulatorio de la propia Unión Europea. Bueno, pues ahora hablamos mucho también de la democratización de los algoritmos. Pues esa democratización de los algoritmos yo creo que tiene que tener una huella y un sello muy importante permanente de la propia Unión Europea y de lo que es la UE como política y como unión de estados y ciudadanos. Manuel, ¿una reacción a esa? Sí. Y por cierto, me ha parecido muy acertada la observación de Susana sobre la unión de salud y cómo la Unión Europea, a eso vuelve a ser un caso de libro, ¿no?, de manual de proceso de integración, ¿no? Nos enfrentamos a una crisis de salud tan generalizada y ahora pues vamos a construir instrumentos europeos para estar mejor preparados para la siguiente. Sobre la agenda geopolítica, ¿no? Bueno, yo creo que antes de contestar si Europa va a hacer geopolítica y cuál, yo creo que la pregunta clave es dibujar el reto geopolítico, ¿no? O los retos, o sea, ¿cuál es el telón de fondo de esa pregunta? Y yo, pues por conectar con algo que decía al principio, nosotros hemos hecho un diagnóstico aquí en nuestra estrategia de acción exterior y es que el telón de fondo es la degradación del orden internacional abierto, el liberal, y el cuestionamiento de la democracia liberal en muchas de sus facetas, tanto dentro como fuera del mundo democrático, ¿no? Ese es un proceso que creemos que se viene produciendo, hablo en plural porque ya al haberse esto recogido en nuestra estrategia de acción exterior, pues forma parte del consenso que hemos conseguido armar desde el Ministerio, ¿no? Es un proceso que se viene produciendo en los últimos 10-20 años, que tiene una manifestación muy clara en el ascenso de poderes y de países abiertamente liberales y autoritarios en el mundo, y luego de una implosión o de un debilitamiento de la democracia dentro del mundo democrático. Los motivos por los que eso se está produciendo son múltiples. Yo soy de la opinión de que hay una fuerza económica inmensa detrás de este proceso de precarización y de debilitamiento de las clases medias en las democracias, y honestamente no sabemos cómo sostener una democracia con unas clases medias precarizadas. O sea,
a la polarización económica le sigue la polarización política, ¿no? Por lo menos están fuertemente correlacionadas estas dos tendencias. Además a este proceso, yo creo que la COVID le suma velocidad, porque la COVID mal gestionada agrava la desigualdad social. Y si salimos de esta crisis con la sensación con la que se salió de la anterior, que es de una fuerte desigualdad en la salida, yo creo que, bueno, pues nos vamos a encontrar con serios problemas en nuestra vida política en los próximos años, ¿no? Por eso la respuesta, y esto no es solo España, ¿no? O sea, ha habido un consenso muy llamativo en el FMI, Banco Mundial, OCDE, en todas las organizaciones, que la salida tenía que ser a través de políticas expansivas en lo fiscal, en lo monetario y de sostenimiento del empleo y del tejido productivo. Es una respuesta económica muy distinta a la anterior, muy distinta. En vez de hacerla desde arriba a través de las instituciones financieras, ha sido desde abajo, ¿no? ERTES, ICOs, créditos, avales, etcétera, para sostener empleo y demanda, ¿no? Y consumo en nuestra economía, y que empresas con problemas de liquidez pues no se enfrentaran a un problema de solvencia, ¿no? Pero bueno, la COVID mal gestionada puede ser un acelerador, ¿no? Y le añadiría una capa adicional, que es la capa tecnológica, que ya la estaba apuntando Susana también, y yo mencionaba al principio de la conferencia, y es cómo las tecnologías emergentes están empezando a dar forma a sistemas políticos autoritarios, represivos, no solo a darles forma, les da sostenibilidad, ¿no? La convergencia de los grandes datos, de la inteligencia artificial, de las ciencias del comportamiento y de la neurociencia, empiezan a configurar modelos de gobernanza abiertamente, ampliamente antiliberales, ¿no? O iliberales. Entonces la pregunta, Vicente, es si la Unión Europea puede jugar un papel, ¿no? En este entorno tan turbulento, ¿no? Donde se está redefiniendo el modelo político por antonomasia y la gobernanza global. Yo creo que sí. Yo creo que la Unión Europea es un bastión de derechos y libertades, que es un faro en el mundo en este sentido, sobre todo si hacemos las cosas bien, ¿no? Dentro de los países de la Unión, que tenemos la capacidad normativa, el poder normativo que estaba mencionando antes Susana, y regulatorio, para construir un humanismo tecnológico en el que se protegen los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a la privacidad, que la gente cree que el derecho a la privacidad es solamente el derecho a proteger tus datos, ¿no? La privacidad es la piedra angular de un edificio de derechos mucho mayor, porque ya somos perfectamente conscientes de que si alguien conoce tu comportamiento, y por alguien me refiero a un Estado o a una corporación, y lo conoce en suficiente detalle, es capaz de darle forma a tu comportamiento, de manipular tu comportamiento a través de múltiples técnicas, ¿no? Que ya hay, de nudging y de otros, ¿no? Entonces, yo creo que Europa está llamada a jugar un papel central. Ahora, y con esto termino, ¿no?, esta intervención, pero fijaos qué atípica es esta descripción del poder, ¿no? Es una descripción atípica del poder en el siglo XXI. Europa pues no jugará un papel enorme en divisiones de tanques o en su capacidad para movilizar tropas de tierra, ¿no? O sea, no es un poder clásico, es un poder atípico, pero que creo que es un poder para darle forma a este debate de modelo político. De verdad, no quiero ser excesivamente abstracto o académico, pero lo que está en juego en estos momentos es el alma del orden internacional. Es lo que esconde el debate sobre el libre comercio, ¿no? Es lo que esconde el debate sobre la migración, el cosmopolitismo o la apertura de nuestras sociedades. Es lo que esconde el debate sobre la libertad de prensa, la desinformación, las amenazas híbridas. Lo que hay detrás de todos estos temas, que al final alimentan la agenda geopolítica, es una visión de la libertad, de la sociedad y de los modelos políticos, ¿no? Y Europa, pues, es la referencia de una forma de ver el mundo, y por lo tanto yo creo que está llamada a jugar un papel muy importante, y además creo que los Estados miembros podemos contribuir, pero que si no lo hacemos conjuntamente a nivel europeo, pues no vamos a tener impacto, ¿no?, en ese debate geopolítico global. Totalmente. Manuel nos habla precisamente de ese poder atípico, nos habla de ese frente en el que nos encontramos con la tecnología y el autoritarismo. Susana ha descrito muy bien cómo medidas de lucha contra la desinformación, monopolios digitales, contenido ilícito en línea que muestran un verdadero liderazgo de la Unión Europea en el campo de la digitalización son elementos claves. Luis, estáis fraguando desde las instituciones europeas una verdadera estrategia geopolítica europea propia. En este sentido, ¿le ves un papel a Europa más allá del trabajo de los Estados nacionales?
Pues yo, quizás para darle un poquito de vidilla, que hemos estado de acuerdo en demasiadas cosas, voy a hacer aquí el punto de desacuerdo. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, las herramientas clave en las que Europa es una superpotencia, pues son una superpotencia regulatoria, como ha insistido Susana con toda razón. Es una superpotencia comercial, somos el primer bloque comercial del mundo. Y es una superpotencia, dejadme que añada una tercera cosa, en temas de ayuda humanitaria y de desarrollo, etcétera. Pero ¿cuáles son las realidades geográficas a las que nos enfrentamos, ¿no? Si queremos hablar de geopolítica. Bueno, pues por un lado el este autoritario, digamos, Rusia, Bielorrusia, con temas de derechos humanos, pero incluso yendo más allá, China, y el sur, que el sur presenta unos retos muy diferentes, en parte pueden tener con derechos humanos, pero fundamentalmente tienen que ver con la inmigración, con el mayor gradiente de renta per cápita, mayor diferencial de renta per cápita entre una frontera en el mundo, ¿no? Bueno, quizás es el segundo, porque imagino que Corea del Norte y Corea del Sur será mayor, pero a lo mejor esa frontera no tiene mucha porosidad para la inmigración. Entonces, la cuestión es cómo las tres patas de poder se enfrentan a estos dos retos geográficos. Y yo, sinceramente, creo que nuestra primera comisión geopolítica está siendo todo menos geopolítica. Es decir, no creo que estemos demostrando capacidad para enfrentar estos retos. Los ciudadanos ven las anécdotas. Ven la anécdota de Marruecos haciendo fechorías, utilizando a niños de manera verdaderamente inaceptable. Y no quiero ponerle a Manuel en un aprieto internacional aquí, o sea que me toco con cuidado. Y segundo, la otra anécdota, pues la de Lukashenko que decía al principio. Y las dos ilustran algo, ¿no? Que es, y quizás dejadme añadir una tercera, que no es geopolítica en el sentido que es interna, pero bueno, que también es importante, que es Hungría y Polonia, ¿no? Este mecanismo del Estado de Derecho del que Susana hablaba con admiración y con cariño, y yo también le tengo cariño, y también estoy contento de que el Parlamento Europeo haya forzado a que este mecanismo se ponga en marcha. De momento, la Comisión ha dicho que no lo va a utilizar, le ha prometido al Consejo, a los gobiernos, digamos, para que la gente nos entienda, que lo va a poner en el congelador. El Parlamento está furioso, o por lo menos algunos grupos estamos furiosos, pero la realidad es que este mecanismo que debería exigirles a algunos países, como Hungría y Polonia en particular, que respetaran la ley, no se va a poner en marcha. Entonces, esta política de valores que tiene Manuel, y además de una forma muy elocuente, y me ha gustado mucho por el optimismo y la visión de futuro, tiene una debilidad evidente, y es que requiere de una institución capaz de hacerla. Yo no creo que Pepe Borrell, que es Josep Borrell, sea el responsable de lo que pasó en Moscú aquel día. Pero la realidad es que pasó, y pasó porque Europa es lo que es, como lo de Lukashenko, como Marruecos, como que nos pasará con China. Ahora que nos ha cogido la medida los dictadores, pues tendrán una visita europea y la verán, Erdogan, la verán como una oportunidad para demostrar que son muy fuertes y que nosotros no somos nadie, ¿no? Y a mí me parece que la geopolítica, si es algo, debería ser eso. Debería ser que en nuestro propio entorno geográfico deberíamos ser capaces de proyectar este poder, estos tres elementos de poder que por lo menos he mencionado, que habrá más, pero estos son más importantes, ¿no? Como superpotencia regulatoria, comercial y de ayuda al desarrollo. No somos capaces de usarlo, la ayuda al desarrollo, porque realmente no hemos querido condicionarla, y creo que en general está bien al comportamiento de nuestros vecinos. El comercio, porque bueno, estamos sujetos a los tratados de libre comercio, y la regulación, porque tratamos de ser objetivos y no usar la regulación para ejercer ese poder, digamos, sobre otros, ¿no? Con lo cual, las herramientas que tenemos no son muy utilizables para conseguir estos objetivos y para atajar estos retos en nuestro entorno geográfico a los que me he referido. Esa sería mi visión un poquito más pesimista, pero sobre todo por hacer de contrapeso, y me alegro de que Manuel Muñiz vaya a contraponer el contrapeso. De eso se trata. Además, Luis, acabas de responder a otra pregunta que nos acaba de entrar de José Luis San Agustín, en línea con lo que comentabas de cooperación, que no habíamos hablado mucho de cooperación. Pero bueno, Manuel, por favor.
Y Susana, si Bueno, quieres, Luis, también. Luis, ya has visto que a lo de Plus Ultra no te entré, pero a esto tengo que entrar. El tema, voy por partes, ¿no? O sea, son los problemas que identificas, ¿no? Y que señalas, son problemas muy complejos. O sea, el problema de la migración, el problema de la relación con los vecinos, el problema de la relación con Rusia. Tampoco creo que Estados Unidos, que yo creo que todos podemos coincidir que es una potencia suficiente, ¿no?, en el mundo, los consiga gestionar mejor. O sea, son retos que yo creo que, como diría Ortega, que hay problemas que no tienen una solución definitiva, ¿no? Hay que convivir con ellos, ¿no? Y gestionarlos. Pues la migración, en el caso de Europa y Estados Unidos, es así, ¿no? Fijaos el problema que tiene Estados Unidos en su frontera sur, lo significativo que es y los retos que esto le está planteando, ¿no? Y es yo me atrevería a decir, menos porosa y menos compleja que la nuestra, porque linda con un único país, principalmente la terrestre con México. Nosotros tenemos múltiples puntos de entrada. Está conectada además con un reto demográfico en África que es muchísimo mayor que el reto demográfico en América Latina. Está conectada además con un fenómeno de seguridad y de inestabilidad en la región y con yihadismo en la región, que está bastante más desarrollado y tiene un impacto mucho mayor que en América Latina, ¿no? Y yo, sin embargo, cuando uno piensa en la solución a ese reto, que preeminentemente lo voy a reducir al migratorio, pero no solo, sé que hay más, ¿no? Y que Luis estaba enumerando más, las herramientas de la Unión Europea son todas importantes porque tienen que ver. Y esto es algo que España ha aprendido a lo largo de los años, ¿no? Cómo se gestiona este fenómeno, cómo intentamos gestionar el fenómeno de la migración ilegal, ¿no? Uno es a través de desarrollo, oportunidades económicas, que tiene que ver con desarrollo y cooperación en sentido estricto, pero también con comercio, ¿no? Y con desarrollo económico más tradicional. El segundo tiene que ver con la construcción de capacidades en el ámbito de la seguridad y de los servicios, básicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad de estos países, tanto en los de origen como en los de tránsito. Tiene que ver con la lucha contra la criminalidad organizada, tiene que ver con los retornos de aquellos que han llegado irregularmente, y esos son acuerdos que se pueden alcanzar y que la Unión Europea puede ayudar a que se alcancen, aunque España tiene muchos en la bilateralidad con los países de origen. Entonces, si uno ve toda esa cadena, yo veo a la Unión Europea dotada de instrumentos, si no tan poderosos, por lo menos muy cerca de los que tiene un país como puede ser Estados Unidos para lidiar con este problema, ¿no? El caso de Rusia y de toda la frontera oriental es distinto, ahí el reto es distinto, pero nosotros como democracias tendemos a mirarnos y a ser mucho más autocríticos, ¿no? Vamos, yo creo que Lukashenko tiene una preocupación por la supervivencia de su régimen, ¿no? Ese no es el caso de la Unión Europea, ¿no? Lukashenko ha tenido un movimiento de oposición democrático muy marcado, que bueno, lo ha tenido que lidiar de la forma en la que lo ha tenido que lidiar, con una crítica además por nuestra parte, no solamente a nivel europeo, sino nosotros como España. Nosotros hemos tenido presencia en la región. Yo acabo de estar en los Bálticos, pero de forma más significativa la ministra también ha estado. Nosotros les hemos expresado nuestro apoyo como país, ¿no? Y yo creo que en la región, pues la preocupación es una preocupación de democratización por la solidez del modelo, ¿no? Del modelo europeo y del modelo de democracias abiertas, ¿no? El resto, bueno, pues vamos a tener que ir lidiando con estas cuestiones. En las amenazas híbridas, en otras hemos construido muchas capacidades, muchas. Acabo de estar, como decía, en Estonia y en Finlandia. En Estonia está ya el Centro de Ciberseguridad de la OTAN, en Finlandia está el Centro de Excelencia en Amenazas Híbridas de la Unión Europea, en Lituania se ha creado un centro regional para las amenazas híbridas también. Entonces, nos estamos dotando de los instrumentos, pero yo no nos veo en retirada. O sea, yo no creo que nuestro sistema, ni nuestro modelo, ni nuestras alianzas, tanto en las militares como de otro tipo, estén en retirada en la región, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser críticos y autocríticos y dotarnos de las herramientas que nos hacen falta, pero partir de la base de que somos la parte claramente con más recursos y más fuerte, ¿no? Es mi impresión en los dos frentes, y yo creo que en los dos frentes se están haciendo cosas que son correctas. No sé si suficientes o que se puede hacer mejor, ¿no? Pero vamos, no, de nuevo lo veo algo medio lleno el vaso. No sé si esto a lo mejor Luis nos puede decir cómo lo ve él, pero yo en la universidad tenemos una tentación a verlo todo el vaso medio vacío, pero luego una vez que está uno en política y en el gobierno no nos pagan ver las cosas medio vacías, ¿no? Nos pagan por intentar dibujar sendas
y plantear líneas de acción, ¿no? Entonces yo ahora ya tengo un eje muy claro en el que intento ver estas líneas, pero bueno, que tampoco nos ciega, que tenemos que ir perfeccionando las herramientas que tenemos, ¿no? Susana, querías comentar, ¿verdad? Bueno, yo no estoy en la política, aunque estoy porque me encanta la política, sobre todo la política europea. No estoy, evidentemente, en el gobierno, pero Manuel, veo el vaso medio lleno. También lo veo medio lleno. ¿Por qué? O más que medio lleno. Porque efectivamente, lo he comentado antes, tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos. Es cierto que decepciona, y lo ha explicado muy bien Luis, que la vinculación del marco financiero plurianual 2021-2027 al respeto al Estado de Derecho, pues que esté ahí, bueno, pues medio bloqueado, ¿no? Pero realmente está ahí y ya es un hito que esté ahí. Es lo que comentaba antes de crear tendencia. Y con esto no digo que no haya que volcar las cosas, ¿no? Que aterricen, pero está ahí y eso yo creo que ya es un gran paso. De hecho, cuando a veces me preguntan, ahora es evidente, ¿no? Con el Fondo de Recuperación Europeo, con la vacunación, lo hemos dicho los tres, pero realmente cuando me preguntan, Susana, ejemplos, ¿no? El euro es un ejemplo, pero hay un ejemplo que además quiero decirlo bien alto porque me importa mucho que se eleve, ¿no? La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando la primera convención elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en ese momento la Carta de Derechos Fundamentales no fue vinculada jurídicamente al Tratado de Niza, al Tratado de la Ampliación. Y yo recuerdo que Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo en aquella etapa, dijo: no está vinculada o no se va a vincular todavía a nuestro tratado, en esa etapa el Tratado de Niza, pero va a ser la hoja de ruta de este Parlamento, de nuestro Parlamento Europeo, de nuestra representación, ¿no? Como ciudadanos europeos. Ahora la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa con sus enunciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia. Y yo creo que esto hay que elevarlo porque se extiende permanentemente a todo lo que hacemos y a lo que somos como Unión Europea y como ciudadanos europeos. Y me ha gustado muchísimo lo que ha comentado Manuel de la descripción atípica del poder, ¿no? Porque ese poder abstracto de sueños, de utopías, de realidades, de lo concreto, de los pasos concretos que hacen política, yo creo que nos ha llevado ahora con el COVID-19 también a una descripción atípica de la solidaridad. Con la gran descripción, significado y todo lo que abarca humanitariamente y políticamente la solidaridad y la responsabilidad compartida de ejercerla y de decidirla y de aplicarla, y también con todo lo que significa la Unión Europea como gran poder solidario. Por ejemplo, hemos hablado del Pacto de Migración, lo que ha presentado la Unión Europea hace unos meses, en mi opinión, un pacto de migración a la carta, yo lo llamo personalizado, pues no es el pacto de migración que merece la Unión Europea y que realmente eleva la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así que yo creo que hacer tangible permanentemente, que es lo que hacemos la Unión Europea, su Carta de Derechos Fundamentales es lo que realmente desdobla política, la despliega y crea también efectos tangibles tan poderosos como el Fondo de Recuperación o la vacunación supranacional de la UE. Pues muchas gracias, Susana. La verdad es que has puesto un broche de oro en este diálogo, ¿no? La verdad es que continuaríamos hablando. Tenemos muchísimas preguntas sobre España y la Unión Europea. Da para otro o varios diálogos que sería un verdadero privilegio volver a tener con vosotros, ¿no? Sobre todo después de la presentación, ¿no? Precisamente del Plan de Acción Exterior de España, que además ha liderado en gran medida Manuel desde el gobierno y que nos encantaría analizar en profundidad. Pero bueno, saben que somos muy respetuosos con su tiempo, con el de las personas que nos acompañan en el proyecto como ponentes y por supuesto con el de todos ustedes que nos están siguiendo. Quedan 2 minutos y yo creo que no debemos abrir en estos momentos otro debate y quizás lo oportuno en estos momentos es concluir
con este broche que nos ha ofrecido Susana. Y, por supuesto, agradeciendo a Susana del Río, a Manuel Muñiz y a Luis Garicano que nos hayan ofrecido este interesantísimo diálogo, ¿no? Yo creo que subyace a lo debatido ese deseo de que el rol de la Unión Europea en este mundo de geopolítica multipolar al que nos dirigimos continúe siendo el de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verles en la próxima ocasión. Gracias, amigos. Hasta pronto. A vosotros.